Bueno, es un gusto en este programa muy especial para nosotros, el programa número 500 de Punto de Partida. Ya hace 11 años que estamos saliendo al aire, primero en Veo y ahora en Cablevisión, Santa Fe, y la verdad que es un gustazo hacerlo en esta oportunidad, en este programa festivo con el doctor Miguel Ángel Barrios, quien es historiador, doctor en ciencias políticas, doctor en educación, magíster en sociología, con actuación en muchas universidades argentinas, de Paraguay, de Brasil, precisamente también profesor de la Escuela Superior de Guerra en Brasil, autor de numerosos libros sobre historia, educación, geopolítica, sobre América Latina, sobre nuestra patria chica y sobre nuestra patria grande. Patria chica, hablamos de Argentina como provincia de la patria grande, ¿no? Y vamos a analizar un tema que es muy importante. Hace unos años, Miguel, junto a un equipo, ha trabajado en un libro que se titula Geopolítica de la Seguridad en América Latina, un libro fundamental para entender los procesos históricos desde la seguridad, a propósito de lo que está sucediendo en Brasil y a propósito del contexto geopolítico mundial, ¿no? De las potencias, ¿no? Lo que está sucediendo con Estados Unidos, y cómo esto trastoca el mapa geopolítico en Latinoamérica, en Sudamérica y particularmente en Brasil. Miguel, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes. Siempre para mí es una satisfacción, estimado amigo, ya amigo a esta altura, después de tantos años de conocerte, el querido Luis Moro, gran comunicador social, gran pensador y por todas las cosas, actor social permanente en búsqueda de la transformación de Santa Fe y con su programa Punto de Partida y además con un vínculo permanente con las instituciones culturales del mundo de la educación, la docencia y el movimiento obrero. Yo en el año, eh, yo siendo profesor de historia, luego sociólogo y politólogo, empecé a dar clase en la Academia Militar perdón, en la Academia, en la Escuela de Cadetes, en la Policía de Misiones, y ahí me interioricé a nivel de la Argentina y de la región, de la problemática de la seguridad, en lo que hace a la seguridad como política pública. Claro, Eh, que un gran problema es que se traduce en un desgobierno político de la seguridad y un autogobierno policial. Y por el otro lado también, como vengo del palo de la historia y, y por la formación latinoamericana que he tenido a través de Ramos, Metol Ferré, José María Rosa, Fermín Chávez, etcétera, es evidente que las campañas o primera independencia libertadora, que tuvo dos jefes, San Martín en el sur y Bolívar en el norte, eh, fue un solo ejército, un ejército continental. Y en ese contexto, cuando se conformó el Consejo Sudamericano de Defensa, yo empecé a dar conferencias, cursos, en plena UNASUR estoy hablando, y escribí un libro que creo que es importante, por eso lo muestran, a mí me da un poco a veces de vergüenza en ese sentido,
pero bueno, esta vez es necesario un diccionario latinoamericano de seguridad y política. Es decir, cómo generar un sistema de una terminología común, un vocabulario común, estratégico, para el Consejo Sudamericano de Defensa, porque las legislaciones son diferentes y a veces las palabras no son tan obvias de seguridad, lo que se entiende acá, o defensa. Esto, yo dirigí este diccionario por iniciativa propia con militares, con 50 Mm, investigadores militares de toda América Latina, desde México a la Argentina. Y es bibliografía hoy en, en colegios militares de América Latina y de Europa y Estados Unidos. Y luego, en el año 2016, con Norberto Emerich, que es un argentino que vive en México, y Yesenia Torres, ya fallecida, escribimos un libro que pretendió ser una, eh, diríamos, teoría, o si es muy atrevido ya decirlo en teoría, por lo menos un esbozo, una matriz de un nuevo punto de partida de estudio de claro, la seguridad, porque veíamos que la criminología, entendiendo la criminología como el fenómeno delincuencial que tiene dos polos, una víctima y un victimario, estaba agotado y que además había sido copado por el derecho penal. Entonces, hoy en las universidades ya casi no se estudia criminología, hay algunos posgrados, y se piensa que los criminólogos son, en Argentina hay un de formación disciplinaria en ese sentido, que los abogados penalistas son los especialistas en seguridad. El abogado penalista estudia los delitos, estudia el fenómeno de la inseguridad a partir del delito tipificado. Y el especialista en seguridad estudia cómo gestionar en un espacio y tiempo determinado el dilema seguridad e inseguridad a través de políticas públicas. Y así es que hicimos y nosotros descubrimos que el problema de la inseguridad no se... Es cierto que es un problema de altos índices del delito en lo que hace a homicidio, en lo que hace a hurto, en lo que hace a robo. Los indicadores son muy importantes, seguro. pero, pero decíamos que faltaba que eso de América Latina es el país, el continente de, de mayor cantidad de víctimas de la inseguridad. Supera en alrededor está del 27 puntos cada 27 cada 100.000 habitantes. Es muchísimo. Claro. Es de epidemiológico el problema en América Latina. Y no es un problema de pobreza, que porque tenemos una cantidad de víctimas como los países de Medio Oriente que están en guerra, sino que es un problema de mala distribución de la riqueza. Es decir, en América Latina hemos tenido crecimiento económico, pero no desarrollo en lo que hace al principio del siglo XXI. Y esto, por supuesto que ese 27 punto o 20,
27% no se da en forma homogénea. En zona del Brasil, zona de América Central, de Ecuador ahora, de México, es mucho más alto que en nuestra región. Pero en nuestra región, llamémoslo Argentina, Uruguay y Chile, tiene un promedio del 6 y 7%, que no es alto, pero tampoco es bajo porque hay una criminalidad, una caja negra del delito y una alta vulnerabilidad de narcocriminalidad producto de una economía ilegal y de blanqueo de activos. Entonces, a partir de esa problemática, nosotros decimos que el problema central de la inseguridad, independientemente de los indicadores, porque son tan importantes las víctimas en los números si fueran 1 o 100, Por supuesto. es la falta de control territorial del Estado, la desterritorialización que hay del Estado, tanto en el espacio geopolítico como en el espacio interno del Estado, donde el Estado se va transformando en Estado narcocriminal, como en países de América Central o en Estado dentro del Estado federal mexicano. Sí, sí, perdón, Miguel, cuando te referís, para aclararlo, ¿no? Cuando te referís a espacio geopolítico, ¿cuál es la dimensión exacta que estás abarcando? Me refiero que todo espacio, no existe el espacio geográfico abstracto, porque eso sería naturaleza. La naturaleza pura no existe. Eso, la geografía natural nunca existió, ese también es un problema. La geografía no es neutral. La geografía es la perspectiva de la historia de territorializar a partir de un poder los espacios. Y Claro, me refiero a los espacios geográficos ocupados por estados. ahí está. Por supuesto que hay espacios más importantes que otros, ya sea por sus vías de comunicabilidad, ya sea por el grado de sus recursos naturales, ya sea por el grado de sus recursos estratégicos, etcétera. Pero en lo que hace a la problemática de la inseguridad y dentro de la inseguridad del narcotráfico y la criminalidad organizada, el problema central es la falta de control de nuestro Estado por complicidad, diríamos, o por debilidad o por falta de voluntad política. Hay una multicausalidad en la cual allí se introduce un nuevo Estado, que es el crimen organizado funcional a los centros de poder mundial. Bueno, y ahí vamos ingresando al meollo de esta cuestión, de lo que queremos desarrollar para compartir con los televidentes, y es la interpretación, Miguel, de la situación, de lo que está aconteciendo en Brasil, hoy el principal país de América Latina, el principal país industrial y también a nivel institucional, es la reserva en lo político en muchos aspectos para América Latina y está siendo en este momento foco de una situación muy conflictiva que necesitamos interpretar desde la geopolítica de la seguridad. Para que la audiencia entienda, no voy a explicar toda la problemática, porque necesitamos un curso, Sí, sí, pero lo que voy a decir es simplemente tres conceptos antes. No podemos negar que América del Sur es productora, y América Latina, perdón, de cocaína, productor de marihuana, y hoy ya no hay una distinción entre países productores y consumidores porque las drogas de diseño vuelven todo híbrido. Ahora bien, eh,
dentro de lo que ocurrió, que estamos hablando que ocurrió un hecho muy grave desde el punto de vista estratégico, que es que se produjo el día a la noche del martes, del 28 de octubre de esta semana, hace 3 días, Sí, sí, un enfrentamiento. Eso es lo que dice, diríamos, la noticia por arriba. claro. Un enfrentamiento de la policía militar de Río de Janeiro en dos complejos de favela llamado una Pluna y otra Alemão, de 280.000 habitantes, ambas favelas, y que habitada en su mayor parte por uno de los cárteles del narcotráfico. En Brasil hay dos cárteles importantes del narcotráfico, ambos nacieron en la cárcel. La primera es en la década del 70 y fines de los 70, el Comando Rojo o Comando Vermelho, Mm. eh, que está en Río de Janeiro, domina Río de Janeiro, es crimen organizado, además de narcotráfico y distribución de extorsión, sicariato, extracción de órganos, robo, presencia internacional y actuación en células y expansión hacia la Amazonia y el Mato Grosso. Y el otro cártel que dice que se calcula que ambos tienen 40.000 integrantes. El primer comando, la capital, que ha sido fundado también en la cárcel en la década de los 80, en San Pablo. Claro. Y es considerado el más peligroso por su estructura militar, vertical militar. También con todo vinculado al narcotráfico y al crimen organizado. O sea, que son actores políticos, económicos, empresas rentables a partir del delito y de acumulación de capital. Sí, Son sí. ciudades. En Brasil, de hace mucho tiempo no controla, hay un pacto entre las autoridades y la favela no llega a controlar la favela. El problema de Brasil, que sería muy largo explicar, es que al ser una república federativa, existe la policía militar y la policía civil en cada estado, de que dependen del gobernador, y luego, y que tienen total autonomía entre, con las policías militar del otro estado. Sí, sí, sí. Y el Ministerio de Seguridad Nacional es como un supervisor, pero no ejerce un control vertical, diríamos. Existe una policía nacional muy débil, creada por el anterior gobierno de Lula, y luego están las Fuerzas Armadas que pueden actuar en caso de que que el gobernador pida auxilio. Contempla la ley de seguridad de Brasil que las Fuerzas Armadas puedan participar. Pero reitero, la policía militar tiene autonomía y luego hay una policía rodoviaria que sería la que controla la ruta y la policía migratoria. Y luego, por supuesto, la Fuerza Armada, como dije. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que en la información inicial, eh, el gobernador ligado a Bolsonaro. Bolsonaro, Claro, claro. llamado eh, Claudio Castro, es un cantor de las iglesias neopentecostales.
Mm. o sea, un opositor reconocido y músico de las iglesias neopentecostales y reconocido militante dirigente de Bolsonaro y gobernador de Río de Janeiro, que tiene 7 millones de habitantes. Claro, y además hay que decir, aprovechando este impasse de Miguel, que Jair Bolsonaro es el líder de este movimiento, que en este momento está detenido Está detenido. judicialmente y es socio político de Trump, ¿no? Es un, más que socio, es un actor subordinado a Trump, Ahí está. como es el caso de Milei acá en Argentina. Y en una situación, a pesar de que se vio con Lula hace unos días, de tensión con Lula con respecto a que se lo condenó a Bolsonaro y que se le quitó la visa a el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, de Brasil, a raíz de esta condena, porque dicen que es una condena subjetiva, es decir, Dan cuestiona a la justicia norteamericana, a Bolsonaro se lo condena por intento de golpe de Estado, y por el otro lado se le impusieron a Brasil un, en estos momentos el país de más alto arancelamiento proteccionista con respecto a Estados Unidos, sin ninguna causa, a partir de esto que estamos hablando. Entonces, en ese operativo entraron eh, a al complejo de esas dos favelas alrededor de, se calcula, 3.000 policías militares. Yo conociendo el Brasil, creo que dentro de esa policía había mano de obra paramilitar, Mm. porque lo que llama la atención es que no había oficiales de alto mando de élite que saben actuar en este tipo de conflictos que implicaban el enfrentamiento bélico, porque entraron directamente a la favela, no es que lo llamaron, entraron a la favela y se produjo directamente un fusilamiento atroz que al principio se decía 60 y ahora son 130, sin saber a quién, sino que fue a tiros limpios. Y lo que me llama a mí la atención es que también el Comando Bermelo evidentemente estaba avisado de esta invasión, diríamos, porque estaban armados muchos de sus jefes con chaquetillas militares y con armamento. No nos olvidemos que esos dos comandos tienen armamento Sí, militar, sí, militar son muy pesado. fuertes, son estados entre otro estado, y se lo combate de otra forma. Yo no estoy diciendo que hay que no combatir al narcotráfico, sino que hay formas, no un enfrentamiento militar. Un enfrentamiento militar implica el fusilamiento y implica, por lo tanto, el efecto dominó de un posible enfrentamiento militar entre bandas de clanes y cárteles del narcotráfico de América Latina que se abroqué Ahora, Miguel, en Brasil, que ocurrió eso porque han venido. sí, sí, sí. Siendo Eso, muy, perdón, pero siendo tan aparatosa la escena, ¿no? De este conflicto, y teniendo en cuenta que es un momento, estamos en pleno siglo XXI, donde el Estado, digamos, legal, mm, el Estado en este caso de Río de Janeiro y el Estado de Brasil cuentan con herramientas, existe la inteligencia artificial, existen altas tecnologías para hacer inteligencia. Esto tiene toda digamos, visto de afuera y visto como, lo digo como periodista, tiene un grado de aparatosidad, ¿no? Evidentemente se ha buscado un efecto político
esta intervención que tiene una dimensión no solamente hacia el interior de Brasil, sino tiene una dimensión internacional. Porque, a ver, no es la forma adecuada, como vos mencionabas, ni es la única forma y ni siquiera es la más eficiente de enfrentar al narcotráfico. Bueno, nosotros queremos alertar de que a partir de este hecho, que reitero, vamos a dividirlo, no estamos haciendo una defensa del crimen organizado, sino en la modalidad que usted acaba de decir, se da en un momento delicado. Primero, el gobernador no puede actuar en un conflicto de tal naturaleza sin avisar al Claro, Estado Nacional. claro, Primer claro. punto, no le avisaron al presidente ni al ministro de Seguridad, a nadie. No se enteraron al otro día. Segundo, se da en un momento en que Donald Trump sacó hace un mes un decreto muy parecido al que sacó en la época de la guerra de Irak, en el que autoriza a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a actuar en cualquier lugar del mundo, en esto diríamos ergo dos puntos América Latina, que ellos consideran que están vinculados al narcotráfico y que le causan daño a Estados Unidos, sin tener una visión que Estados Unidos es el país de mayor consumo del mundo Claro. y sin embargo exportan su problema en la producción, no también la responsabilidad de quienes consumen. Hay narcotúneles que unen México y Estados Unidos y la actuación de la DEA y la CIA es permanentemente polémica. Hay una bibliografía infinita Sí, sí. en todo el continente. En tercer lugar, se da en el marco del conflicto Brasil-Estados Unidos, en el cual, con respecto a Bolsonaro y con respecto a que Lula anuncia que se presenta a su cuarto mandato. Es decir, que la verdadera batalla electoral entre el poder hegemónico de los Estados Unidos, que está perdiendo relativamente en la Tercera Guerra Mundial a nivel global, con el frente euroasiático, llámese Rusia, China, evidentemente quiere asegurar el patio trasero, la militarización de la doctrina Monroe, que ahora lo impulsa a Marco Rubio, y que eso significa atacar al centro de América del Sur, y último bastión, que es el Brasil de Lula, concomitantemente a las amenazas que está haciendo en el Caribe de una posible invasión a Venezuela. Esto es tan, y termino con este dato, es tan evidente que en un tuit el hijo de Bolsonaro, en el día de hoy, pide públicamente que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos vengan a combatir al narcotráfico en Brasil. En el mientras tanto, la ministra Bulli, a mi criterio, con falta de cierto tacto estratégico, actuar más a nivel de inteligencia, como usted decía, y no a nivel propagandístico, como ella hace, con resultados siempre inciertos, pero propagandísticos, envió aparentemente, porque no, tampoco podemos comprobar, Claro. 200 militares a, a la zona de Bernardo de Irigoyen, o sea, Fuerza Armada del Ejército Argentino, en Irigoyen, frontera, que es una ciudad de frontera seca con Dionisio Sequeira en la provincia de Misiones. Claro. Es decir, que la Argentina está por el otro lado, para
Argentina aliado a Estados Unidos. Paraguay, aliado a Estados Unidos, declaró hoy el Consejo de Defensa Nacional de Paraguay, lo anunció su presidente Nieto, declaró al Comando Bermelo eh, organización internacional terrorista al mismo nivel de Al Qaeda, dentro de la lista de clasificaciones que hace la... No, ya no se llama más departamento, la Secretaría de Defensa, como se llamaba desde la Segunda Guerra Mundial, sino Donald Trump ha cambiado el nombre, esto es muy interesante, se llama Secretaría de Guerra. Y esto al mismo tiempo es simultáneo a las presiones del Comando Sur y el hundimiento sin ningún tipo de, de respeto al derecho internacional a lanchas supuestamente que narcolancha en el Caribe y que llevó a una cosa que tampoco se habla, que el almirante jefe del Comando Sur, que asumió hace 6 meses, el almirante Obsay, que vino dos veces Sí, a sí, la vino Argentina, argentino. haya anunciado, a pesar que asumió hace 6 meses y tiene 2 años de mandato, que renuncia, pidió retiro, renunció en desacuerdo a este tipo. Está habiendo interna dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a consecuencia de estos acontecimientos. Miguel, Y, tenemos un minuto para cerrar la nota y nos gustaría saber si podemos hacer una evaluación sintética en orden a lo que estás expresando. y no, acá la cuestión pasa es que no hay, para mí, del año 1983, vamos a tomar, no lo vamos a tomar al proceso del año 83, no hay una política de seguridad de Estado y no hay una política de defensa de Estado. ¿Y por qué? Porque por una cuestión simple, si no hay un proyecto de Estado, no puede haber una política de Estado sectorial. Exacto. Entonces, hay una improvisación total, no tenemos áreas de inteligencia criminal, no hay, no tenemos área de ciberseguridad. Acá tienen una bombita que entra en las toninas, que de eso de... Bueno, decíamos que la falta de política implica una conducción política de la seguridad que tienda hacia la cooperación de los países, hacia una policía que trabaje en conjunto, policías fronterizas que trabajen en conjunto, y en un perfeccionamiento en la inteligencia y en la investigación criminal y de delitos complejos. Eso hoy no existe. Ah. Falta una profesionalización y una mayor dignidad también y falta conocimiento civil de la seguridad, es decir, de los funcionarios políticos de seguridad. Y crear universidades en seguridad que tenga que ver con esa concepción de Estado, no que una licenciatura diga otra cosa. Y luego empezar a trabajar en función práctica ya de eso. Y con respecto a la defensa nacional, que va mucho más allá del instrumento militar, implica también la cooperación de la frontera, la soberanía territorial, la inteligencia estratégica, los ejercicios de confianza mutua y los intercambios de todo tipo. Hemos visto con preocupación que se han encontrado, y esto no es la primera vez, dentro del operativo, no se sabe bien desde dónde, porque hay muchos interrogantes con respecto al operativo, pero se han encontrado armas militares oficiales
de Brasil, o sea, quiere decir contrabandeada hacia esos sectores ilegales, ya sea del crimen organizado o paramilitares, de Venezuela, de Perú y de Argentina, de la fabricación allí de San Nicolás, que Sí, ya sí, ahí fusiles nació. FAL. Se han encontrado fusiles FAL. Esto, por último, requiere que en este orden de mutación de la unipolaridad hacia una multipolaridad aún difusa y de una militarización de la doctrina Monroe, América Latina, no solo los estados, sino todos los ciudadanos que tenemos amor y que nos corra un goto de sangre sanmartiniana y bolivariana, debemos estar atentos a la Tercera Guerra Mundial que nos advirtió el Papa Francisco, que se va a dar en la práctica a través de la militarización, ya sea combatiendo a veces con falsa bandera al narcotráfico, ya sea a través de las misiones contra catástrofes naturales o la guerra por los recursos y todo lo que tenga que ver el cambio climático. Y este ataque a Brasil, no olvide, a Lula y la cumbre climática también que se hace en Brasil el año que viene, se juntan varios elementos. Yo pienso que no estamos autoconscientes de la hora en que estamos viviendo y que lamentablemente no tenemos en nuestros sistemas políticos, entre otras cosas, una real conciencia geopolítica, porque en última instancia, y con esta idea termino, toda política es geopolítica, ya Exacto. sea en el espacio territorial como en el espacio virtual. Exactamente, Miguel, la verdad te queremos agradecer estas reflexiones, muchísimos interrogantes, muchos elementos dejás sobre la mesa para pensar este hecho que es un verdadero cisma, ¿no? Para América Latina, producido en Brasil, una matanza de más de 100 personas. No tenemos a ciencia cierta los nombres, el gobierno federal de Brasil todavía no tiene los datos precisos de lo acontecido, no existen la identificación de las personas, no se sabe a ciencia cierta si esto ha sido algo, digamos, que ha tenido cierta coordinación local o cierta coordinación internacional, porque el crimen organizado tiene conexiones en todo el mundo. Tampoco sabemos si, digamos, si ha sido una matanza únicamente de personas vinculadas, como vos mencionabas, al narcotráfico, si hay civiles que no tenían nada que ver. que fue- Paramilitares también posiblemente dentro de las policías, ¿no? Exactamente, y también lo que no Porque sabemos, es un poder territorial muy grande que no se habla, pero que existe en Brasil, el sin poder de los duda, paramilitares. sin duda, y que debe tener relación con el poder económico, seguramente. Totalmente. Miguel, Está todo concatenado, porque, y con esto termino, sí, el crimen organizado, en base al estudio de la geopolítica de la seguridad que hicimos nosotros, tiene los cuatro elementos del Estado. El Estado tiene territorialidad, el crimen tiene territorialidad. O sea, el Estado tiene el monopolio de la violencia, el crimen organizado tiene el monopolio de la violencia en los espacios que domina. El Estado tiene constitución, el crimen organizado tiene normas, leyes no escritas. El Estado tiene sustentabilidad en el tiempo, el crimen organizado tiene sustentabilidad en el tiempo. Entonces hay un fenómeno de desterritorialización del Estado en función de un nuevo tipo de Estado. Por eso debemos estar atentos nosotros, porque son invasiones que se producen por dentro nuestro inéditas, producto, reitero, de la falta de política de seguridad y de defensa nacional y de un ayornamiento de las leyes de inteligencia, porque más allá de que hay que asumir nuestro pasado histórico, y además que hemos sufrido el proceso militar más sangriento de América Latina,
Hoy hay elementos que unen a la inteligencia interna y externa, por ejemplo, el tema de la ciberdefensa y de la ciberseguridad, que Miguel, hay que empezar a rediscutir, a repensar. totalmente, totalmente, totalmente. Muchísimos elementos, muchísimos interrogantes. También está, no sabemos si hay una conexión, si hay algún tipo de acuerdo entre las cúpulas del narcotráfico de Brasil y sectores políticos del bolsonarismo. No sabemos. Posiblemente porque todo indicaba que estaban ambos bandos preparados para una batalla. Claro, como vos mencionaste al principio, no sabemos si los muertos son soldaditos que fueron, digamos, carne de cañón, por así decirlo, de estos acuerdos de cúpulas, porque también hay que decirlo Porque que llama la atención que el jefe se escapó como si fuera un jefe de Estado, ahí está, que ahí con el está. seudónimo Doca. Bueno, Miguel, la verdad son muchos elementos y la vamos a seguir en cualquier momento. Queremos agradecerte enormemente este esfuerzo para reflexionar juntos sobre un tema que es medular para el futuro político y geopolítico de nuestros pueblos de América Latina, así en Brasil y por supuesto tiene relación con Argentina. Así que te mandamos un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Chao Luis, muchísimas gracias. Como siempre, a tu disposición y muy contento. Lindo lugar elegiste. Bueno, pásame tu alias y te transfiero. Sí, es espátula.volcán.mancuerna. No podés tener ese alias. ¿Por qué? Porque es como tu nombre. Imagínate si nos llamáramos todos como nuestros alias. ¿Campeón mundial? ¿Campeona mundial.10? Soy Mando.fruta. Ay, yo soy rápida, punto y jugosa. Ah, encantado de saludarte. Ay, estoy muy contenta. Me tatué tu nombre. Es hermoso. ¿Vos decís que Juanpi.crack es crack? Ari.guitarra. Sí, acá. ¿Vos sos algo de Ramón.guitarra? ¿Y mi papá? ¿Sabes que sí? Sí. Tenés razón. Voy a entrar a la aplicación de Banco Santa Fe a cambiar el alias ahora. Un alias que te identifica, como tu banco. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.